Vamos a cambiar de tema y ahora vamos a hablar acerca de una carrera que a mí particularmente me encanta. Vamos a hablar de una mujer que ha trabajado, que ha hecho una carrera súper importante en la industria, que hemos sido testigos de su crecimiento, de su tarea, de su empuje, que ha resultado de inspiración para muchos. Se llama Mónica Garza. ¡Ay! Soy Mónica Garza, con mucho gusto de despertar con ustedes como todos los días. Oye, Garza, Ay. ahora la entrevista es para ti. A ver. ¡Qué bárbaro! No, Cuéntanos. Oigan, esto no... Yo no me esperaba esto. A ver, tú vas a ser la entrevistada y aquí Eder y yo vamos a hacer tus historias engarzadas. Dios mío, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cómo lo escuchas? Nos queda Camila una hora, nos dice. una hora de ¿Cómo programa. crees? Tú dirás, No. Bueno, a ver. 20 miren, años que se dice disparen. muchísimo. ¿Cómo llegaste a Azteca? ¿Cómo llegué? Yo trabajaba para Epigmenio Ibarra, el productor, en Argos. Epigmenio, además, me saca del periódico Reforma. En ese momento yo comenzaba a escribir para el periódico Reforma. Ya había comenzado en un diario local en el Estado de México, en 2, de hecho, hacía las entrevistas centrales. Pero lo que pasa es que yo a Epigmenio lo había conocido unos años antes, siendo yo pasante de la carrera de estudios latinoamericanos. Y Imevisión, 1991, pues, tenía 20, 21 años, Imevisión tiene que generar unas entrevistas, 13 entrevistas, porque era el canal 13, con los líderes sudamericanos, los primeros mandatarios sudamericanos. Epigmenio Ibarra, que era corresponsal en aquel momento, crea un primer proyecto muy grande para irnos a hacer entrevistas y que se llevara a cabo la primera cumbre iberoamericana en nuestro país, que fue en Guadalajara. Ahí entro en la televisión. Descanso un tiempo después de ese proyecto, porque fue un proyecto único. Y estoy con Pilar Montes de Oca, que aquí conocemos muy bien, 2 años en Aljamía, ambas dedicadas al tema de la literatura, las letras, la corrección de estilo, el copy publicitario. Ahí estoy 2 años. Escribo para el periódico Reforma más o menos 1 año. Entro al área de los espectáculos, pero particularmente en entrevistas centrales para el semanario Magazine del periódico Reforma. Y regreso con Epigmenio cuando Epigmenio monta Argos Televisión, que hacen la primera telenovela para Televisión Azteca que se llamó Nada Personal. La primera telenovela de corte político. Sí. Entonces Un yo me parteaguas en la encargaba, televisión. un parteaguas. Entonces yo me encargaba del área de prensa. Y se diseña toda la campaña de prensa ahí. Así conozco a Pati Chapoy, que en ese momento acaba de llegar a Televisión Azteca como directora artística. Ella se encargaba de todos los contratos. Trabajamos 1 año, yo como parte de Argos, Pati en Televisión Azteca. Me roba, hay que decirlo como es. Y me vengo para acá y estoy durante 9 años, casi 10, en el área de espectáculos. Primero, como jefa de información de muchos programas, el medio del espectáculo, Caiga quien caiga en su primera versión, en fin. Y después entro a Ventaneando, estoy varios años, 8, 9 años en Ventaneando, y el área de noticias, José Ignacio Suárez, me invita a participar, porque yo ya a través de historias engarzadas empezaba a querer otro tipo de personajes. Y es así como me voy yendo en el 2009 hacia el área de noticias, donde estoy el día de hoy. Pero así llegué. Durante 20 años, Mónica, te ha tocado estar dando las noticias, estar informando al público, lo cual no es nada sencillo. A veces la gente tiene una visión distinta de lo que ocurre en televisión. Este es un trabajo de día a día, de esfuerzo, de estar aquí todo el tiempo. Particularmente tú eres una persona que pone atención en esos detalles. ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción y a quién le has quedado a deber en estos 20 años? Porque la gente que trabajamos en esto, a veces quedamos a deber mucho con, en mi caso, a veces con mi familia, por ejemplo. Sí. Mi satisfacción es permanecer. El gran reto en la televisión es permanecer. Es una carrera de resistencia, no de años, de todos los días. Todos los días puedes tener todo, puedes tener la gran nota, o todos los días puedes perderlo todo. Entonces la gran satisfacción es generar un proyecto, ver el proyecto al aire, ver que ese proyecto permanezca y que tú permanezcas ahí, y nunca negociar con la verdad. Trátese de lo que se trate, en la fuente que se trate. ¿A quién le quedo a deber? Pues indiscutiblemente a mi hija.
O sea, yo regresé a trabajar. Yo entré a Televisión Azteca estando embarazada sin saberlo. Me doy cuenta que estoy embarazada, paso todo mi embarazo trabajando, voy a dar a luz y a los 2 meses de haber dado a luz, yo ya hiperactiva como soy, se me quemaban las habas, regresé. Y claro que ha habido momentos muy importantes de la vida de mi hija donde no estaba. ¿Por qué? Porque yo a mi vez, pues también estaba construyendo una carrera y soy una persona muy apasionada de lo que hago. Hemos pasado momentos difíciles, reclamos que para mí han sido muy duros, que me los ha hecho ella y que me los ha hecho la vida. Los asumo, los acepto. Pero por otro lado, pues yo lo que digo y se lo digo a mi hija es, esta es la mamá que te tocó tener. Una ¿no? mamá de la que seguramente está muy orgullosa porque le has enseñado también muchísimo. Ayer decía yo, has ido contando y has ido retratando a los personajes de la vida pública, lo mismo de la política que del mundo de la cultura, del deporte, del espectáculo de los últimos 20 años, en diferentes momentos, en diferentes tramos. Hoy enormes personajes que quizá en ese momento no eran del tamaño que hoy tienen, personajes que has visto crecer, personajes con quienes has platicado en diferentes etapas. ¿Quiénes te han marcado? ¿Quiénes dirías que son personajes, por un lado, que vale la pena seguir? Por otro, que son difíciles de descifrar, de entrevistar, porque tú tienes ese gran talento de meterte en la intimidad de las personas y de descubrir facetas que no constantemente muestran a lo público. Sí, fíjate que esa es una pregunta muy difícil porque como tú lo dices, entre todo el mosaico de personajes, porque lo mismo Son era cientos, un son miles de político, 400 entrevistas. entrevistas. Sí, Lo mismo un futbolista que un político, gente que de repente está en el candelero y de pronto desaparece, como ocurre en la política todo el tiempo. Creo que quien más me ha marcado han sido los jefes que he tenido en los medios de comunicación. Eso es lo que en realidad ha marcado como mi personalidad como periodista y eventualmente mi evolución como ser humano, porque te cambia, por supuesto. Claro que hablo de un Epigmenio Ibarra, claro que hablo de una Pati Chapoy, claro que hablo del rigor de un José Ignacio Suárez y claro que hablo también de esta nueva etapa increíblemente gozosa que es ADN 40 y el liderazgo de Luciano Pasco que me hace aprender. Lo importante es que tú puedas absorber de cada personaje la forma de hacer las cosas. Pero yo, como te comentaba a ti hace ratito entre cortes, ayer que celebrábamos los 20 años, no nada más los míos, sino de mucha gente que ha hecho este canal, hablábamos de esa pasión que tienes que tener y ese ser el primero en abrir puertas. Y eso me lo enseñó ese estómago para resistir. Y eso me lo ha enseñado en gran medida, más que los personajes a los que he entrevistado, las personas para las que he trabajado y que me han dicho, síguete por aquí o no te sigas por aquí. Pero creo que mi mayor... Y el instinto que tienes, porque también tienes un instinto y esto es de feeling. Pues es que es el olfato periodístico, con eso se nace. Y creo que también, y esto va para las nuevas generaciones, incluyéndolos, es esta capacidad, aprender a decir que no. Muchas veces cuando estamos en este ánimo de digo que sí a lo que sea, hago lo que sea porque quiero crecer, nos estamos equivocando. Hay que saber identificar el lugar que no te corresponde o lo que no te va a generar y saber decir que no. Sí. También creo que eso es algo muy, muy importante. Sí. Mónica, pues solo de parte seguramente gracias. nuestra Oigan. decirte que apreciamos la persona que eres, la profesional que eres. Es un placer trabajar contigo todos los días. El gran placer es todo mío y sobre todo agradezco infinitamente la oportunidad que me da Televisión Azteca, ADN 40, todos los días, pero este último año y medio en este nuevo proyecto, compartir contigo, Manuel, con todo el equipo, volver a empezar, porque a mí me ha tocado volver a empezar muchos proyectos, soy muy afortunada, me siento muy contenta. Yo pensé que íbamos a hablar de mis novios y entonces dije, entonces vámonos a necesitar. Alto ahí, porque esta es la primera parte. Ya se acabó. Esta es la primera parte. Mañana continuará y entonces iremos a la vida personal de Mónica Gassi, que es mucho más divertida. Gracias a Gracias. Muchas gracias, Mónica. Gracias. Gracias.